Y aquí estamos, el primer fin de semana tras las elecciones más intensas, reñidas y controversiales vividas por este país. Más de 19 millones de votos, más de 19 millones de personas han decidido en democracia esta nueva disyuntiva que se nos presenta y sobre la cual tendremos que discernir por el bien de todos y por el derecho de todos. Hemos dedicado este primer programa de esta nueva temporada al derecho a decidir, al derecho al voto. Y para ponernos un poco en contexto, tenemos un informe que nos cuenta la cronología de este derecho que ha sido ganado y reconocido, como en el caso de las mujeres, o que hasta cierto punto es nuevo, como el voto de los peruanos en el extranjero. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. ¿Desde cuándo se vota en el Perú? ¿Desde cuándo votamos los que tenemos el derecho de hacerlo hoy? Recién desde 1845 se puede hacer un recuento más objetivo sobre las elecciones celebradas en el país. Desde la primera con Ramón Castilla en ese año hasta esta última, aún no concluida, se contabilizan 32 elecciones. Pero la historia y evolución del derecho al voto en el Perú es aún más compleja. Era 1822 cuando el Perú, inmerso en un proceso independentista, convocó a lo que podríamos reconocer como las primeras elecciones. Se buscaba elegir representantes para un Congreso Constituyente, entre cuyos fines estaba redactar una Constitución. Los primeros ciudadanos de la historia con derecho al voto tenían que cumplir con el requisito de poseer una renta. De esa manera acudieron abogados, médicos, comerciantes y propietarios, seguidos de militares y sacerdotes. Tras ello y durante el siglo XIX, la mayoría de los procesos electorales se realizaban mediante elección indirecta. Esto es, los ciudadanos con derecho a votar lo hacían para elegir representantes que a su vez se organizaban en lo que llamaron colegios electorales. Y eran estos los que tenían la facultad de elegir tanto a parlamentarios como a presidentes de la República. A lo largo del siglo XIX, el derecho al voto fue por lo general muy inclusivo con la población indígena, pero solo en los procesos electorales de primer grado, como los parroquiales. Por lo que tras discusiones acerca de la necesidad de saber leer y escribir para ejercer este derecho, es que en 1896 los analfabetos son inhabilitados para votar. Hacia mediados del siglo XX, conforme avanzaron los procesos de alfabetización en el país presentes hasta hoy, este porcentaje importante de la población y partícipe de los destinos de la historia recupera en 1980 el derecho a votar. Otro de los puntos o saltos evolutivos en la historia de este derecho es la conquista del voto femenino. De momento, 10.013.822 mujeres votamos en el Perú y representamos el 50,2% del electorado. Más de 10 millones de mujeres que este pasado domingo nos hubiese tocado esperar en casa si no fuese porque recién, en 1955, se nos otorgó este derecho. Derecho que la mujer peruana ejerció por primera vez un 17 de junio del año 1956. La luchada ley en el primero reconocía que eran ciudadanos los hombres que tuvieran mayoría de edad, en aquel entonces 21 años, casados mayores de 18 años y los emancipados. El cambio incorporaba a la mujer las mismas condiciones. Dentro de otros recuentos importantes de repasar, a modo de datos clave en esta cronología del derecho al voto, es que más de 150.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional ejercen esta facultad desde el 2006. Sin embargo, la propuesta de incluirlos viene de mucho tiempo atrás. En 1833 se generó un debate para que participaran los oficiales y la tropa en los comicios, lo que provocó enfrentamientos y trifulcas con la prensa dividida y los intelectuales alzando la voz. Otras modificaciones del ejercicio de este derecho nos pone a la vanguardia en la región, pues desde hace un cuarto de siglo los peruanos en el extranjero también hacen escuchar su voz desde otra perspectiva del desarrollo y votan. En contraste con Bolivia, en tanto en ese país es reciente, o Chile, donde todavía se tiene en discusión. El derecho al voto es, y con mucha lucha, un derecho ganado en la historia. Y de allí la importancia de votar con responsabilidad, entiéndase por ello, un voto informado, meditado y auténtico. Bueno, esa es un poco la historia y para comentarla, ir un poco más allá,
A lo largo del programa nos acompaña, como en temporadas anteriores, el doctor Francisco Morales Sarabia, secretario general del Tribunal Constitucional y especialista en temas constitucionales. Francisco, empezamos y con este tema del derecho al voto, de la responsabilidad de decidir. En efecto, tú dices la responsabilidad. A menudo los ciudadanos, la gente joven, dice, ay, ¿por qué voy a ir a votar? ¿Para qué? Me da flojera. Pero fíjate, toda esta evolución, todo este sacrificio, décadas. Primero votaban solamente los que tenían plata, los ricos. Luego las mujeres no votaban. Así lo hemos visto. Los analfabetos no votaban. Y hoy todos votamos. O sea, esto no es solamente una cuestión de un derecho, sino también un deber. Y hay luchas a lo largo de la historia. Por eso es que nosotros propiciamos, decimos que hay que votar, hay que ir a votar, porque la magia del voto es la que permite vivir en democracia. Cada 5 años tenemos esa posibilidad de hacer llegar a quien nosotros consideremos, o en todo caso, castigar a quienes no ejercieron una adecuada representación, porque de eso se trata, elegir a quienes van a ejercer el poder por nosotros. Y eso hay que entenderlo, y no solo entenderlo, sino también asumirlo, en tanto este derecho no nos ha caído del cielo. En muchos casos ha sido luchado, ha sido ganado con muchísimo esfuerzo, y de ahí la preocupación, porque la gente pues deje un poco tal vez el fastidio de la obligatoriedad de ir a votar. Bueno, es un tema debatible, y lo asuma más bien como una responsabilidad, ¿no? Eso es lo interesante. Sí, yo más lo enfocaría e incidiría en este tema que a veces se pierde de vista. Es el ejercicio del poder. Y ese ejercicio de poder que está dividido en todos los ciudadanos, en estos momentos de elecciones nosotros decimos, estas personas son las que nos van a gobernar. Nosotros somos quienes decidimos eso. Eso es lo que no nos damos cuenta a veces. Y para que lo tengamos un poco más en cuenta, es que hemos realizado este programa. Vamos a ir a la pausa, Francisco, amigos, y regresamos con la doctora Magdalena Chu, la jefa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, para comentar un poco su punto de vista desde este ángulo que nos convoca, el derecho a votar. Regresamos. Continuamos aquí en Tus Derechos, y para continuar hablando del tema que nos convoca, el tema del derecho a votar, el derecho a sufragar, ha tenido la diligencia de estar con nosotros esta mañana la doctora Magdalena Chu, jefa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, a quien aprovechamos para felicitarle por los esfuerzos que todavía no concluyen, doctora. Y para no dejarnos mucho del ángulo en el que estamos enfocando el tema, ¿cuál ha sido el porcentaje de ausentismo en la participación general en estas elecciones? Buenos días, Rocío. Gracias por esta invitación. Efectivamente, el derecho al sufragio es uno de los derechos fundamentales de las personas, y en la OMPE contribuimos, todo nuestro esfuerzo está dirigido a ello. En este proceso electoral del 10 de abril, hemos tenido cerca de 20 millones de electores, tanto en territorio nacional como en el extranjero. Y la participación aproximadamente es del 85%. A nivel general es esa. A nivel general, efectivamente, y hay aproximadamente un 15% de ausentismo de personas que no acudieron a votar. Si nos referimos a los peruanos en el extranjero, por ejemplo, tenemos aproximadamente el 54% de participación, ¿no? Y hay un 46% más o menos de ausentismo, pero hay que tener en cuenta que en esta oportunidad el padrón electoral ha tenido más de 754,000, exactamente 754,154 electores. Wow. Entonces, en términos absolutos, el número de electores que concurrieron a votar es mucho más alto que en el año 2006, que se alcanzó un 62% de participación. Pero aún así el 46 o por sobre el 46% es un porcentaje alto de ausentismo a nivel de extranjeros, pero bueno, más o menos se entiende, en tanto un pasaje de bus o de tren o lo que sea para llegar a los centros de votación a veces es más caro que la multa y pues les resulta más fácil quedarse en casa. No, Rocío, en esta oportunidad, a diferencia del año 2006, no
existe multa para los electores que residen en el extranjero y no acuden a votar. Y aún así no es un ensayo de voto facultativo, ¿no? Entonces, si para un voto facultativo ha concurrido aproximadamente 54% de los electores en el exterior, creo que es un porcentaje bastante alto, porque ya sabían de antemano que no había multa y sin embargo concurrieron a votar. Pero bueno, entendiéndose el voto desde el punto de vista que como derecho es una responsabilidad, un 46% igual es alto, ¿no? Hacia dónde se hubiera definido si hubieran votado esa cantidad de personas. Pero bueno, de otro lado hay un tema que se está tratando ahora mucho, sobre todo en redes sociales, esto del voto en blanco, el voto viciado. Creo que ya está mucho en claro que no se va a llegar a un fin, ¿no? En tanto es legalmente posible, pero realmente imposible. Para los que quieran votar igual en blanco viciado, ¿hacia dónde suman o restan este tipo de voto? Bueno, en la OMPE tenemos prácticamente procesado el 100% de las actas a la fecha y solo estamos esperando que los jurados electorales especiales concluyan la resolución de las actas observadas, que en esta oportunidad ha sido muy bajo, el 3%, aproximadamente el 3.5% del total de actas han resultado observadas, frente a un 10% en sus similares. Claro, pero estas cifras de una primera vuelta, pero de cara a la segunda vuelta. Pero lo que quisiera decir es que sabremos el porcentaje exacto de votos blancos o la cantidad exacta de votos blancos y votos nulos cuando se resuelvan todas las actas. A la fecha tenemos un aproximado de 8% de votos blancos y más o menos 2.4% de votos nulos en esta primera vuelta. Bueno, esperamos que en la segunda vuelta disminuyan los votos en blanco y porque los electores que van a concurrir a elegir a su presidente o presidenta pues van a ir con el convencimiento, con su voto ya definido. Claro, es lo que se espera, pero en todo caso hay esta tendencia y de darse así hacia dónde se suma o se resta de los candidatos, este tipo de votos o... No, el ganador es sobre la mayoría simple de los votos válidos. Correcto. Si ocurriera el caso de que el total de votos blancos o el total de votos nulos o ambos sumados fuera más de los 2/3 de los votos de las personas que acuden a votar, en ese caso se anula la elección. Pero no se ha dado nunca. No, y además aparentemente es un poco irreal. De otro lado, ¿ya está todo listo para la segunda vuelta, doctora Chu? Bueno, como repito, nosotros ya hemos culminado con el procesamiento de las actas. Esperamos entregar los resultados cuando finalice la resolución de las actas observadas, pero ya estamos trabajando, por supuesto, para la segunda vuelta, que fue convocada para el 5 de junio. Así que a esa fecha nosotros ya estamos realizando todas las actividades, como por ejemplo preparar el material electoral, el material de capacitación, las cédulas de votación, que ya sabemos, por ejemplo, que la candidata que tiene el segundo mayor número de votos válidos va a ir a la izquierda y el candidato que ha obtenido el primer lugar en el número de votos válidos va a ir a la derecha. Tanto correcto. El símbolo, el nombre de su partido político, el símbolo y la fotografía. Correcto. Y un punto más para terminar ya. Los que no han votado en la primera vuelta, ¿pueden votar en la segunda, doctora? Por supuesto. Pueden votar. Los que no concurrieron a votar o fueron miembros de mesa y no concurrieron en la primera vuelta, pueden votar en la segunda vuelta y pueden también constituirse en autoridades electorales en la segunda vuelta. Es decir, aquellas personas que fueron seleccionadas para ser miembros de mesa y por alguna razón no pudieron acudir a la primera vuelta, se constituyen en autoridades electorales porque van a ser los mismos para la segunda vuelta. ¿No hay ningún tipo de sanción ni de multa por haber incurrido en falta de votación? No, la multa la van a tener que pagar por no haber ido. Pero en ese momento, digamos, tienen su derecho a pueden votar. Pensar de que si le van a cobrar en ese momento no, o algo. En ese momento no. Ni a los miembros de mesa ni a los electores. Pueden concurrir, votar con toda tranquilidad y constituirse también en miembros de mesa porque así han sido seleccionados oportunamente en la primera vuelta. Quiero mencionar aquí que los electores van a tener en su gran mayoría los mismos locales de votación y las mismas mesas para que concurran ese día. Entonces, digamos, estarán más informados porque ya concurrieron a votar, ya saben dónde deben votar. Si por alguna razón
que no depende de OMPE y puede deberse a motivos climatológicos o no sé, de alguna otra fuerza extraña, se cambiará de local, nosotros vamos a avisar oportunamente. Pero en general, todos los locales de votación van a ser los mismos, las mesas van a ser las mismas, los miembros de mesa van a ser los mismos en la segunda vuelta, así es que a concurrir todos y a elegir nuestro presidente o presidenta. Ejerciendo nuestro derecho a votar. Muchas gracias, doctora Chu, por haber estado con nosotros esta mañana, y ese es un poco el panorama, pero tenemos más, ¿no, Francisco? Sí, en efecto, Rocío. El día de hoy nos va a acompañar el doctor Ernesto Blume Fortini, con quien vamos a conversar sobre el voto preferencial y la segunda vuelta electoral desde la perspectiva de la Constitución. Bueno, uno de los temas muy importantes es el voto preferencial y la segunda vuelta electoral. Estas son dos innovaciones de nuestro sistema constitucional y para ello vamos a conversar con el doctor Ernesto Blume Fortini, destacado constitucionalista del Perú. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias, buenos días. Y aquí estamos aprovechando esta oportunidad que nos da el tribunal para comentar dos temas bien importantes realmente, ¿no? Prácticamente el voto preferencial se ha convertido en un concurso de simpatías, ¿no? De simpatías, y los partidos políticos ya no tienen tanto poder para imponer a los parlamentarios, sino los ciudadanos con su voto preferencial modifican estas listas parlamentarias. ¿Cómo evalúa usted el ejercicio del voto preferencial para elegir parlamentarios? Bueno, yo tengo una evaluación realmente muy negativa. Quisiera empezar haciendo un recuerdo de que esta figura del voto preferencial nace recién con la convocatoria a la Asamblea Constituyente que aprobó la Constitución de 1979 y que convocó el gobierno de la Fuerza Armada de aquel entonces. Hasta antes no había el voto preferencial y los partidos, con todos los problemas que tenían, llevaban a los congresos a sus mejores representantes. Sin embargo, con esta figura del voto preferencial cambiaron las cosas y ya en las elecciones parlamentarias del año 1985 se oficializó el voto preferencial a nivel de elección de congresistas. Quiero aquí puntualizar lo siguiente: en realidad el voto preferencial no está previsto en la Constitución. El voto preferencial nace de lo que nosotros los abogados llamamos una normativa infraconstitucional, es decir, en una norma que es una ley, la ley respectiva que cree el voto preferencial. ¿Eso quiere decir que se puede cambiar? Por supuesto, se puede cambiar. Y yo creo sinceramente que el voto preferencial, para mí, y quizás exagere un poco, es totalmente negativo. ¿Y por qué es negativo, doctor? Es negativo porque destruye los partidos políticos. Los partidos políticos son organizaciones que se dan en base a un plan de gobierno, a una doctrina y una organización para asumir el poder y que deben manejarse en razón de grandes ideas y proyectos políticos, y quienes postulan deben estar imbuidos de esa, digamos, filosofía del partido para llegar al poder. Pero cuando personalizamos la elección, pretendiendo que salgan algunos y otros no, estamos en realidad cultivando una suerte de lucha fratricida al interior de los propios partidos, que olvida el problema de fondo y que cultiva simplemente los personalismos y yo diría las aspiraciones personales muy respetables, pero que no pueden dejar de lado, digamos, la línea política del partido en base a su doctrina política, en base a su programa de gobierno y a su organización. Por eso es que no hay debate sobre las propuestas políticas, sobre los planes de gobierno. O sea, todo el aparato partidario o los candidatos al Parlamento están buscando salir elegidos y olvidan el debate. O sea, la ventaja de las listas cerradas sería que podría haber una propuesta programática, y yo votaría por una u otra propuesta programática, no por una persona u otra. Exactamente, ¿no? Y además se logra un efecto muy importante, que todos se unen para lograr que el partido obtenga el mayor número de congresistas. Entonces hay un trabajo en común que se va a sentar en la propuesta del partido. Pero acá
tenemos una cosa realmente absurda, que cada uno está jugando su propio partido para salir él y ya se olvidan de los planes del partido. Pero hay una cosa que yo también quería, doctor Morales, acotar, que es la siguiente. En realidad, el voto preferencial, como se viene aplicando en el Perú, es el reino de las minorías. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de electores, históricamente, no opta por el voto preferencial. O sea, solamente marca el símbolo y no utiliza la opción de elegir uno o dos candidatos de su preferencia. Nosotros históricamente tenemos, digamos, una cifra promedio de que no supere el voto preferencial al 30% del total de electores que marca el símbolo. Es decir, se está imponiendo una votación de una minoría frente a una gran cantidad de electores que no optaron por el preferencial y que por lo tanto expresaron su conformidad con el orden de la lista. Entonces eso a mí me parece que es totalmente antidemocrático, y yo diría que si se decide mantener el voto preferencial en nuestro país, habría que buscar una reforma que yo la titularía la democratización del voto preferencial, aunque esto pareciera, digamos, una contradicción. ¿En qué sentido? En que el voto preferencial solamente opere si más de la mitad de electores que marcó el símbolo ejerció la opción preferencial. Pero si más de la mitad de electores marcó solamente el símbolo, no opere el voto preferencial y entran en el orden de la lista. Muy interesante. Me parece que eso es mucho más democrático. Sí, podría ser, y ojalá que el Congreso evalúe esto. Y pasando al segundo tema de esta entrevista, la segunda vuelta electoral. Ahora debemos ir a una segunda vuelta electoral. ¿Por qué existe la segunda vuelta? Bueno, la segunda vuelta electoral se ha dado a través de un proceso, digamos, lento en el desarrollo del constitucionalismo peruano. No olvidemos que en las primeras constituciones, por ejemplo, en la constitución de 1823, la elección era indirecta, era a través del Congreso, luego en la del 28 a través de colegios electorales. Y luego se fue combinando, se dijo, bueno, la elección va a ser por voto directo, pero si no se obtiene la mayoría, elige el Congreso. Y ya posteriormente, en las últimas constituciones, se ha establecido esta modalidad que si en primera vuelta no se obtiene la mitad más uno del número de votos válidamente emitidos, se va a una segunda vuelta con los dos primeros candidatos. Yo diría que en términos generales la idea de la segunda vuelta es buena si es que nosotros tenemos un sistema de partidos políticos y de elecciones completo y no con estas distorsiones como la del voto preferencial, porque en la medida en que los partidos estén consolidados van a poder llegar a acuerdos en la segunda vuelta y van a poder llegar a plataformas que permitan a quien asume el gobierno tener no solamente un apoyo popular y una legitimidad más amplia, sino poder concertar y trabajar en equipo. Porque lo que, desde mi punto de vista, tenemos que tener muy en claro es que más allá del tema del resultado electoral, cuando ya tenemos un triunfador, lo que hay que hacer, y lo que deben hacer todas las fuerzas políticas, es unirse en un solo objetivo, que es llevar a cabo exitosamente un gobierno. Un tema que ha sido tocado en la primera parte de la entrevista fue de la posibilidad de la nulidad de las elecciones. La Constitución establece que si 2/3 de los votos se dan 2/3 de los votos nulos y blancos, estas deben anularse. Pero considerando que el candidato Ollanta y la candidata Fujimori han obtenido más del 50% de los votos emitidos, esta posibilidad es bastante remota. ¿Qué opinión tiene usted respecto de esto? Es bastante remota, pero podría darse. Sin embargo, yo quiero acotar que esa posibilidad no está tipificada expresamente por la Constitución. En la parte de la nulidad de elecciones es cierto que si 2/3 de la votación de los votantes no opta por ningún candidato, las elecciones son nulas. Pero cuando ya se ha producido la primera vuelta y hay un resultado y nos vamos a la segunda, la Constitución no prevé qué hacer si se da ese supuesto. Y es curioso observar que en la historia constitucional peruana hemos tenido casos, por ejemplo, quizás para algunos desconcertantes. Cuando postularon el presidente Alan García con el señor Alfonso Barrantes Lingán, fueron a la segunda vuelta y el doctor Barrantes Lingán renunció. Y el Jurado Nacional de Elecciones convalidó la elección del presidente García, a pesar de que no se
realizó la segunda vuelta porque uno de los competidores en esa segunda vuelta había declinado, ¿no? Es una figura interesante. Claro, interesante. Bueno, doctor, lamentablemente usted sabe que en la televisión el tiempo es tirano y nosotros hemos abordado, creo, ya globalmente este tema. Bueno, Rocío, continuamos con el programa. Así es, Francisco, puntos de vista interesantes, argumentados, sobre todo si entendemos, insisto, este derecho al voto con responsabilidad y como una necesidad de informarnos acerca de ello. Vamos a cambiar ahora de tema porque nos vamos con información institucional, actividades del Tribunal Constitucional. Los fallos que dicta el Tribunal Constitucional son dados sin presión alguna, privilegiando la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Así lo ratificó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Messía, quien además destacó la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos. Con el propósito de informar a la comunidad jurídica sobre la marcha del Tribunal Constitucional, se realizó la ceremonia de relanzamiento de la revista peruana de Derecho Constitucional Nueva Época, bajo la dirección del vicepresidente de este órgano de justicia constitucional, Ernesto Álvarez Miranda. Será un texto de lectura obligada por parte de los profesionales de derecho. Aún queda mucho camino por recorrer en este y otros programas, en tanto es un esfuerzo conjunto, un esfuerzo común de TV Perú y el Tribunal Constitucional creado para ustedes y a su servicio. Por eso esperamos nos escriban sus sugerencias al Facebook para de ellas tener nuevos temas como el que tenemos el próximo sábado, Francisco. En efecto, Rocío, el próximo sábado estará con nosotros el presidente del Tribunal Constitucional para hablar sobre las competencias y atribuciones del tribunal y también el doctor César Valdega García para conversar sobre los procesos constitucionales. Y no se olviden, amigos, a las 11 de la mañana el sábado, tus derechos. Por TV Perú. Nos vemos.